que son los dirigentes, o son los sistemas, o son las ideas, que hay que buscar ideas nuevas o nuevos sistemas, cuando en realidad, si lo miramos con mayor profundidad, esta es una crisis en la mente humana que no puede dar cuenta en su estado actual de la complejidad del sistema Tierra en este momento. Digo, el sistema Tierra incluye todo lo que ha hecho el ser humano, que es el despliegue de la especie humana y la creación de máquinas. Tenemos que pensar que evolutivamente las máquinas son una nueva oleada evolutiva en la Tierra, que están transformando a la Tierra misma y están transformándonos a nosotros los humanos. Esto está generando una complejidad que la queremos abordar desde la primera mente humana. Lo que llamo la primera mente humana es la mente que desarrollamos para sobrevivir como especie, desde que surgimos como una nueva especie, para poder reproducirnos y para poder tener una primera organización que permitiera la supervivencia de la especie humana. La especie humana, en tanto que especie, aprendió a sobrevivir y aprendió a reproducirse. O sea, desde el punto de vista biológico evolutivo, es una especie exitosa, pero su mismo éxito está comprometiendo al planeta Tierra. Como es una mente, la primera mente humana es una mente de predador, básicamente. Este predador no tiene inteligencia suficiente para vincularse de otra manera con el ecosistema al cual pertenece, al sistema al cual pertenece. O sea, tuvo que sobrevivir, tuvo que luchar, tuvo que vencer a las demás especies, tuvo sobre todo que controlar el mundo para existir. Pero esa misma inteligencia controladora hoy está haciendo que la Tierra entre en crisis. No podemos esperar que surjan dirigentes mejores, ni sistemas mejores, ni ideas mejores, si no ocurre primero una transformación profunda en la mente humana. Cuando digo esto, en un proceso evolutivo, en un proceso que llevará siglos, no estoy hablando de una generación, pero como especie tenemos que dedicarnos profundamente a comprender mucho más cómo funcionamos. En este primer millón de años que tuvimos que sobrevivir por sobre todas las cosas, solo muy pocos seres humanos indagaron realmente en las potencialidades del ser humano y cómo funcionamos realmente. Tuvimos que dedicarnos a conquistar el mundo, pero esta misma conquista del mundo tiene su borde, tiene su límite, porque cada tradición humana empieza a chocar con la otra y el mismo desarrollo tecnológico es asombroso y es creativo, pero al mismo tiempo genera catástrofes y está desequilibrado. Y esta misma especie, que por un lado es tecnológicamente muy exitosa, al mismo tiempo seguimos envueltos en guerras, en violencia, en enfrentamientos entre civilizaciones, enfrentamientos entre religiones. O sea, creo que la primera imagen que podríamos tener de lo que está sucediendo es de una especie que aprendió a sobrevivir y a instalarse en la Tierra y que tiene una enorme capacidad tecnológica, pero tiene una muy baja capacidad vincular. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, tecnológicamente es asombroso lo que hemos hecho, pero nuestros conflictos psicológicos son siempre los mismos. Una novela ambientada en la Roma antigua tiene los mismos dramas del presente, y cualquier autor de ciencia ficción que escribe una novela supuestamente dentro de 100.000 años, tecnológicamente nos cuenta cosas fantásticas, pero lo que ocurre psicológicamente es exactamente lo mismo. El cerebro humano se ha hiperdesarrollado tecnológicamente, pero está muy inmaduro psicológicamente. Y
Cuando digo psicológicamente, digo en la capacidad de vincularse. Por eso no podemos vincularnos correctamente con las demás especies de la Tierra, no podemos vincularnos correctamente entre las distintas tradiciones de la Tierra. Estamos en conflicto permanente, o sea, permanente entre nosotros y permanente con las demás especies. Ahora, el contexto es que la Tierra no soporta más conflicto, nos damos cuenta de eso. Pero lo que no sabemos hacer es cómo cambiar los vínculos. Porque esto nos parece, lo abordamos como si fuera un problema moral. Como los dirigentes son egoístas o corruptos, o este sistema es injusto, o este sistema es autoritario, o lo que fuera. Pero estos son todos juicios morales acerca de lo que está sucediendo, cuando en realidad el problema está en el tipo de mente que no puede resolver los mismos problemas que genera. Dentro de la potencialidad evolutiva del cerebro, lo que se ha desarrollado es una capacidad de construir objetos. O sea, nuestra mente, si la observamos atentamente, es una mente que percibe objetos y construye objetos y manipula objetos. La mente es capaz de controlar la realidad en el sentido de moldearla de acuerdo a las imágenes que crea acerca del futuro. Si nosotros observamos este funcionamiento del cerebro, su esencia es separar, construir un objeto, es decir, separar una parte de la realidad del resto de la realidad, y al mismo momento que lo hace, el que percibe se separa de ese objeto. O sea, apenas se crea el objeto, se crea el sujeto. Entonces, perceptivamente, siempre somos un sujeto que está frente a un objeto. Y nuestra manera de abordar cualquier situación es recortar lo que percibimos de la red de relaciones y construir cuál va a ser el futuro deseado de eso que estamos percibiendo. Eso está muy bien si lo hago en una punta de flecha, como lo hacíamos hace 1.000.000 de años, o está muy bien si lo hago para construir un automóvil. Pero ya sabemos que cuando por ejemplo, tenemos un hijo, que es algo extremadamente delicado y vital, lo recortamos de la realidad compleja de lo que existe y es nuestro hijo, y empezamos a desear un futuro para él como si fuera un objeto. El lenguaje nos obliga a eso, porque yo digo mi hijo. Una vez que dije mi hijo, ¿qué estoy diciendo? Que tengo algún grado de control sobre eso que estoy observando. No estoy abierto a descubrir qué se revela de ese ser, sino que la mente, esto no es algo moral, esto es algo perceptivo. La mente se apropió de lo que percibe, ¿sí? Y desea moldearlo, porque es su instinto. La mente humana se apropia, recorta, se apropia y moldea, ¿sí? Y esto es algo que lo hace inconscientemente y mecánicamente. No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, porque una mente tecnológica aplicada a los vínculos es lo que produce el desequilibrio. Digamos, si nosotros observamos cómo educamos a nuestros hijos desde el principio de los tiempos, no lo digo románticamente que antes hacíamos las cosas maravillosamente y ahora las hacemos mal. Desde el principio de los tiempos, cada tribu humana lo primero que hace es poseer a los niños que nacen y moldearlos de acuerdo al modelo que concibió esa tribu de cómo debe ser la realidad. Entonces cada niño que nace es moldeado por los demás seres humanos. Eso es lo que llamamos cultura. No tenemos que darnos cuenta que es un moldeo, ¿sí? Un moldeo que quiere decir que la posesividad está en la base del vínculo. Y esto creo que cualquier persona
que se haya enamorado lo sabe, que la posesividad está en la base del vínculo. O sea, lo que le sucede al sujeto, lamentablemente, es que tarde o temprano cada uno de nosotros descubre que es tratado como un objeto por algún otro sujeto. Y esto no se puede evitar. Esto no es un problema moral. Es un problema perceptivo de la hegemonía excesiva de cierta manera de procesar la información en la realidad que no se abrió a percibir relaciones, a percibir vínculos, sino que se quedó fascinada por su capacidad de percibir objetos y construir objetos. Una cosa es un objeto y una cosa es un vínculo. Lo vincular es de una complejidad inabordable para la mente que percibe objetos. Porque lo vincular no empieza ni termina en ningún lado, sino que justamente es una trama. ¿Sí? Y la mente que podemos llamar tecnológica no percibe tramas, sino que solo percibe objetos. Me parece que es propio de la mente tecnológica construir que hubo un pasado mejor al presente e ir a buscar en ese pasado, porque esa es una crítica al presente y no es un tema de criticar esta mente, sino de comprenderla, porque vuelvo a decir, no es ni buena ni mala, es egoísta por naturaleza, porque si la inteligencia que está operando es controladora, por definición es egoísta. O sea, por definición tiene que defender algo que es lo que está controlando. ¿Sí? Entonces, moralmente podemos apelar a grandes ideales y que no hay que ser egoísta, que hay que ser bueno, que hay que ser altruista. Pero la mente que está funcionando es controladora. Y al ser controladora, tarde o temprano, va a empezar a dominar aquello con lo cual se vincula, porque es su naturaleza el controlar. Seguramente en otras épocas, por razones de menor conflicto entre los distintos grupos humanos, ¿sí?, hubo mayor espacio para permanecer abierto ante la trama de lo real. O sea, ¿por qué? Porque para permanecer abierto ante la trama de lo real, yo tengo que tener espacio. En un contexto de conflicto y de alta competencia, es inevitable que ningún humano puede permanecer abierto, ¿sí?, para poder percibir toda la complejidad sin controlarla, sino dejar que se revele esa complejidad. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista de las culturas, podemos pensar que hubo culturas con mayor espacio para esto y que después siempre hubo seres humanos que tuvieron este espacio para dejar que lo real se revele en toda su complejidad sin tener que controlarlo inmediatamente, es decir, sin tener que moldearlo de acuerdo al deseo del observador. Simplificando un poco, acá hay dos posiciones básicas en el cerebro humano. Una es, tengo que sobrevivir, tengo que defenderme, tengo que controlar. Entonces toda la información que percibo, tengo que hacerla coherente con mi deseo, tengo que hacerla coherente con mis necesidades, tengo que recortar la información a la que es coherente, es decir, tengo que controlar. Y otra posibilidad del cerebro es permanecer abierto a la información que está ocurriendo sin que me vea obligado a coherentizarla con lo que necesito que sea para que yo siga siendo el que soy, sino que estoy abierto a que la información me transforme, me convierta en otra cosa. Ha habido una cantidad de seres humanos a lo largo de la historia humana que han percibido de esta manera, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia hoy? Que hoy el cerebro humano tiene una incipiente madurez para que hoy haya un cambio de escala en la cantidad de seres humanos que perciben de manera no controladora. Cada grupo humano, para sobrevivir, lo que ha querido mantener es una identidad. ¿Qué es mantener la identidad? Es mantener algo constante,
algo que no se vea transformado por el conjunto de la realidad. Eso permanece inalterable. Es una identidad histórica, es una identidad religiosa, y después esto se convierte en una identidad psicológica. Nosotros estamos convencidos que tenemos una identidad, que somos siempre los mismos y que hay en algún lugar de nosotros hay algo que no va a cambiar jamás. Y eso que no va a cambiar jamás, que es la base del yo, hace enormes esfuerzos para no ser transformado por lo que ocurre. ¿Por qué? Porque la percepción de esta primera mente controladora es que lo que ocurre podría ser destructivo. Entonces me tengo que defender de lo que ocurre. Como la primera mente humana se basa en la mente animal y en la necesidad de supervivencia biológica, ¿sí? Esta necesidad de supervivencia biológica se trasladó después a una necesidad de supervivencia psicológica, que son dos cosas muy distintas. Psicológicamente no necesito ser siempre el mismo. Todo lo que nos sucede, que tratamos de que sea coherente con lo que nos sucedió antes, ¿sí? Es muy difícil para nosotros psicológicamente estar abiertos a una situación que nos revela que somos diferentes a lo que queríamos ser. Generalmente buscamos situaciones que nos confirmen que somos lo que queríamos ser. Es decir, que confirmen nuestra identidad y acentúen nuestra identidad. Eso nos hace sentir seguros. Por eso los vínculos son perturbadores. Si se encuentran dos identidades que no quieren cambiar, ¿qué va a suceder? No se encuentran. Va a llegar un momento que empieza a haber una disputa por el dominio de lo que uno quiere que el otro sea, y viceversa. Y vuelvo a decirlo, eso no es algo moral, no es algo que se pueda modificar con las buenas intenciones. Esto es algo perceptivo. Si yo me percibo como una identidad que no debe cambiar, y si yo percibo al otro como un objeto, estoy recreando lo mismo que hablamos al principio. Está operando una percepción tecnológica en un vínculo. Si esto sucede entre padres e hijos, entre amantes, ¿cómo no va a suceder entre naciones? Cada nación quiere preservar su identidad y se va a sentir dominada o dominadora de la otra identidad. Una identidad nunca puede unirse a otra identidad, manteniendo su identidad. Dos identidades, cuando se encuentran, si hay amor, se transforman mutuamente y se convierten en otra cosa. ¿A qué podemos llamar amor? Justamente a privilegiar el vínculo por sobre la identidad. Eso es amor. O sea, lo que hace aparecer el vínculo es más importante que preservar mi identidad. En consecuencia, me dejo transformar por la relación. Si los que participan de una relación se dejan transformar por la relación que están teniendo, eso es amor y eso es creativo. Si los que participan de la relación tienen un borde que decir, no, esto no lo voy a cambiar nunca, porque si siento que tengo que cambiar esto, voy a ser dominado por el otro, ahí empieza el conflicto. Y ahí aparece la mente controladora. La percepción neodarwinista actual es que está basada en el egoísmo. El gen es egoísta y lo único que quiere hacer es replicarse a sí mismo, y para replicarse a sí mismo tiene que imponerse sobre cualquier otra variación hasta que sucede algo que lo obliga a variar y se muere, ¿sí? Pero su instinto básico es el egoísmo. Ahora, ¿será el gen egoísta o es la mente tecnológica que es estructuralmente egoísta, que no puede percibir la lógica de la vida de una manera diferente a su propia lógica? ¿Es cierto que los genes son egoístas o hay una inteligencia mucho más profunda en la vida que aún no podemos percibir, porque no la podemos percibir con la mente tecnológica, porque la mente tecnológica tiene un umbral de percepción y siempre va a percibir de cierta manera, es decir, recortando. O sea, la manera que tenemos hoy de ver la evolución de la vida de la Tierra para el ser humano es muy paradójica, porque
nos autoconsideramos la especie más inteligente de la Tierra, que provenimos de una inteligencia que es totalmente ciega. ¿Cómo es posible que eso ciego genere algo tan inteligente si no está dentro de eso ciego el potencial para generar esto tan inteligente? ¿No será más lógico pensar que esto tan inteligente forma parte de una inteligencia de la cual emerge, pero no de una inteligencia inferior y ciega de la cual emerge como superior, sino que emerge de una inteligencia mucho más compleja que aún no hemos podido comprender, porque proyectamos sobre esa inteligencia infinitamente compleja nuestras propias estructuras, lo cual nos permite enormes desarrollos, pero no nos permite relacionarnos con la vida, porque justamente la percepción que tenemos de la evolución es que no es más inteligente que nosotros. O sea, para nosotros la evolución es menos inteligente que nosotros. Esto me parece sinceramente un sinsentido. Me parece que en la medida que en un cerebro se cuestiona la actividad de la mente tecnológica y se empieza a calmar esa necesidad de separar y de separarse, ¿sí? Uno puede percibir la vida entramada y puede percibirse entramado con la vida y puede no separarse de la vida. Entonces darse cuenta que si no estamos separados de la vida, no estamos en la cima de la vida, sino que formamos parte de una inteligencia que quizás algún día comprenderemos, pero que aún la comprendemos muy precariamente, más allá de las maravillas que hemos construido. Es muy precario nuestro modo de comprender la vida. Y creo que en estas paradojas se denuncia eso. Antropocéntrica, si lo miro científicamente, pero si lo miro religiosamente, en general, como son todas las religiones. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos puso en el centro como sus criaturas predilectas, lo cual es más o menos el mismo software, es más o menos la misma manera de percibir la realidad que hace que nos pongamos en el centro de la situación. Digamos, no importa mucho si en el centro de la situación está un Dios que piensa igual que nosotros. Es muy interesante ver cómo actualmente hay una discusión entre la religión y la ciencia acerca de cómo es la vida. La ciencia dice hay una inteligencia maravillosa, creativa, que es la evolución, pero que es ciega. Y la religión dice hay un Dios que ha creado todo. ¿Y cómo lo ha creado? De la misma manera que lo crearíamos nosotros. Es decir, diseñando a cada ser por separado y haciendo planes. O sea, los humanos proyectamos en nuestros dioses la misma inteligencia tecnológica, solamente que todopoderosa. Pero es la misma. Es la misma inteligencia humana todopoderosa. Esto es Dios. Y del otro lado, que la ciencia ha percibido otro tipo de inteligencia, que no es planificadora, sino que es misteriosa, la llama ciega. Al percibir los mecanismos, digamos así, de la evolución, quedamos asombrados por la enorme inteligencia de la evolución. Pero en cambio de decir, entonces hay una inteligencia que funciona no centralizando los procesos, separándose y haciendo planes y controlando, sino que funciona de una manera completamente diferente. Podríamos decir eso y decir, entonces acá hay una inteligencia que es muy distinta a la nuestra y es mucho más compleja que la nuestra. Entreguémonos a comprender esa inteligencia. Pero en realidad, ¿qué hacemos? Apenas vemos esa inteligencia que podría ser mucho más compleja que la nuestra, decimos, es ciega. Y la religión no la llama evolución. Dice, no, eso lo hizo Dios, que primero hizo esto, después hizo lo otro, que es lo mismo que hubiera hecho un ser humano todopoderoso. Hay algo que no logramos que se una en nosotros y es realmente darnos cuenta que la inteligencia humana es una variante de la inteligencia de la Tierra. Pero la inteligencia de la Tierra es más compleja que la humana. Formamos parte de una inteligencia que es más compleja que la nuestra.
Y si empezamos a aceptar eso, que formamos parte de algo más complejo que nosotros, podemos dedicarnos a preguntarnos realmente cómo es el vínculo con esa inteligencia más compleja. ¿Es posible en nuestro cerebro que haya una conexión con esa inteligencia más compleja? ¿Podemos resonar con esa inteligencia más compleja y de esa manera establecer un vínculo diferente con la Tierra? ¿Cómo el cerebro se vincula con lo que es infinitamente más complejo que el cerebro mismo? ¿Puede vincularse? ¿Puede relacionarse con eso? ¿Puede entregarse a que eso lo haga despertar a otra manera de percibir que conserve lo mejor de lo que fue la mente humana, pero que abra otro espacio que permita que esta especie que fue originariamente predadora aprenda a ser vinculante? La evolución ha creado dos grandes superinteligencias: las hormigas y las abejas. Son sistemas inteligentes colectivos, superorganismos de altísima inteligencia, ¿no es cierto? Y son muy distintos una a la otra. Las hormigas son predadoras y destructivas, no establecen ningún vínculo, ninguna alianza con el ecosistema. Es una superinteligencia predatoria. La abeja, en cambio, es una superinteligencia colectiva, pero que por su propia naturaleza está en alianza. Es decir, contribuye a la fecundación. Las flores necesitan a las abejas necesitan a las flores, no destruye, y las abejas han establecido una alianza con una especie más compleja que somos nosotros, que las cuidamos porque nos dan la miel, ¿sí? O sea, el modo como sobrevive la abeja, como sobrevive esa inteligencia, es vinculándose misteriosamente. El modo como sobrevive la hormiga es depredando, y tarde o temprano genera enemigos. Ahora, por analogía, la evolución ha creado estas dos superinteligencias. El ser humano, ¿a quién se parece? Uno podría decir, hoy somos hormigas, que tenemos el potencial y el anhelo de ser abejas. ¿Puede el cerebro humano despertar a un nivel abeja? Es decir, a una especie superinteligente que genere inteligencia vincular, o se va a mantener como una especie superinteligente, pero que al ser predadora está siempre en conflicto con el ecosistema y con la misma especie. Es un supuesto básico de la mente tecnológica, la creencia de que puede elegir. Por supuesto, puede elegir qué forma darle a la realidad en su actividad controladora. Ahora, digamos, esta mente tecnológica que elige objetos, ¿sí? Ha desarrollado una gran cantidad de ideas acerca de nosotros mismos, ¿sí? Que si uno las examina a fondo, uno va a ver que son de este mismo origen técnico, de este mismo origen manipulativo y controlador. Entonces hay una gran cantidad de interrogantes que están mal planteados, porque están planteados desde una percepción separativa desde el principio, ¿no? Como la mente tecnológica me obliga a separarme y a percibirme como que existo independientemente de todo lo real, inmediatamente eso que está separado tiene que luchar por sobrevivir. No puede ni siquiera concebir que haya un modo de estar entramado de que no haya que luchar para sobrevivir, sino que existe una inteligencia que pueda encontrar espontánea y creativamente caminos como para sobrevivir, para reproducirse, para habitar con otros en un estado que no sea de competencia y de lucha, reconociendo que hay niveles que están en estado de competencia y de lucha, porque eso es lo complejo. Digamos,
el idealismo es un subproducto de la mente tecnológica. El idealismo diría, bueno, entonces tiene que haber una manera de que la Tierra sea un paraíso en que los leones y las cebras caminen una al lado de la otra sin comerse uno al otro. Entonces lo escucha el científico y dice, bueno, déjense de fabular porque eso no va a ocurrir nunca. Y el científico entonces dice, porque la competencia y la lucha está en la base de la evolución y lo único que hay es competencia y lucha. ¿Se ve? Entonces es una discusión interna en la mente humana de que de un lado de la mente quiere vivir en el paraíso y el otro lado la desprecia porque dice ingenuidades, cuando en realidad se está perdiendo lo mejor de las dos mentes. Digamos, la complejidad, que despertemos a la complejidad significa ser plenamente conscientes de los niveles que son naturalmente competitivos y estar abiertos a los niveles que son naturalmente vinculantes y colaborativos. Y cómo coexiste lo competitivo con lo vinculante, bueno, eso es complejidad. La mente tecnológica es binaria por definición. Si una cosa es cierta, la otra tiene que ser falsa. Que dos realidades aparezcan como simultáneamente verdaderas y contradictorias, este nivel de la mente no lo puede tolerar. Tiene que elegir una. Una tiene que ser verdadera, otra tiene que ser falsa. Ahora, podemos sostener la tensión entre que hay niveles naturalmente competitivos de la vida y hay niveles profundamente vinculantes en la vida. Digamos, si sostenemos esa tensión, la percepción se complejiza. ¿Sí? No niega una cosa para que exista la otra, sino que se produce justamente un vínculo entre una cosa y la otra. Digamos, la inteligencia vincular es otro tipo de inteligencia, que necesariamente tiene otra lógica, que no es la lógica de si esto es verdadero o lo otro es falso, sino que puede sostener lo verdadero y lo falso desde otro punto de vista, se transforman en otra cosa. Digamos, el ejemplo de esto es digamos, porque así estamos hechos. Como el Tao. Claro, yo lo puedo decir filosóficamente como el Tao, pero me gusta decirlo más biológicamente para ver que no es algo ideal. Es decir, ¿cómo está hecho el cerebro? Por ejemplo, con la binocularidad. O sea, el cerebro es un órgano que procesa información contradictoria. Porque si vos cuando mirás, te cerrás un ojo y después cerrás el otro, vas a ver que la información que llega es diferente. O sea, las dos fuentes de información te están dando información diferente y contradictoria. Pero el cerebro es suficientemente inteligente como para combinar las dos informaciones y no decir, bueno, si lo que ve el ojo derecho es cierto, lo que ve el ojo izquierdo tiene que ser falso. No hace eso el cerebro. El cerebro dice, no, las dos cosas son verdaderas. Y se las arregla para combinar la información. ¿Qué se produce cuando el cerebro acepta dos fuentes contradictorias? ¿Por qué tenemos dos ojos y no uno, que sería más sencillo? Para que exista la dimensión de la profundidad. Si no tuviéramos dos ojos, no veríamos en profundidad. Hacé la prueba de jugar al ping-pong tuerto y vas a ver que no podés, porque no podés medir la profundidad. O sea, con un solo ojo el cerebro no ve la dimensión de la profundidad. Con dos ojos ve una dimensión nueva, que es la profundidad. ¿Cómo surge una dimensión nueva? La percepción, integrando informaciones contradictorias, sin excluirlas. Es decir, soportando una tensión. El cerebro soporta una enorme tensión en la información que dan los dos ojos. En esa tensión se abre una nueva dimensión. Y esto que hago con este ejemplo biológico es lo que se puede producir en otros niveles mucho más complejos, pero que se basan en el mismo principio. Tiene que desarrollarse la capacidad de contener informaciones contradictorias sin que una le gane a la otra. En esa tensión
puede suceder algo nuevo, que es creativo, que aparezca otra dimensión en la cual las dos fuentes de información son válidas. Hacé la prueba de esto en un vínculo y vas a ver que es lo mismo. En un vínculo siempre está en juego informaciones contradictorias. Lo que tendemos a hacer es negociar o dominar. Pero si haces la prueba de que ni negociar ni dominar, vas a ver que pasa otra cosa. Aparece otra dimensión en el vínculo. Aparece la dimensión donde, siendo diferentes, nos encontramos. Y no nos adaptamos. Que es algo de adaptarse, está en una dimensión menor, más pequeña que encontrarnos. La inteligencia vincular es otro funcionamiento del sistema nervioso. Y lo que estoy diciendo es que este otro funcionamiento del sistema nervioso está despertando entre nosotros. ¿Por qué digo que está despertando? Bueno, porque es necesario que despierte. Porque si formamos parte de la Tierra necesita que la especie humana deje de ser un predador porque es demasiado poderoso como predador. Un predador tan poderoso es como si dejáramos a las hormigas, les diéramos todo el poder, se comen todo el ecosistema y se mueren. No me parece lógico que la inteligencia de la Tierra le haya dado tanto poder posible a una especie predadora. Me parece mucho más coherente que la inteligencia de la Tierra tiene un potencial vinculante para el ser humano. Que el cerebro tiene mucho más potencial del que ha desarrollado actualmente, y en ese potencial está el de despertar a otro tipo de inteligencia que es vincular, no es controladora. Ahora, apenas uno habla de esto, ¿qué dice? ¿Cómo opera la mente tecnológica? Quiero tener inteligencia vincular. Poseerla. Quiero poseerla, la transformo en un objeto y ahora voy en busca de la inteligencia vincular. Así funcionamos, es automático, es una reacción mecánica del cerebro humano. Entonces, el tema es, no convirtamos a la inteligencia vincular en un nuevo objeto, porque no lo es. La única manera de que surja inteligencia vincular en nosotros es que seamos expertos en la inteligencia tecnológica y que seamos profundamente sinceros en reconocer cuán controladores somos, cuánto objetivamos los vínculos, cuánto necesitamos poseer a los otros y dominar o ser dominados o adaptarnos. O sea, yo creo que nos espera un periodo de transición que es muy doloroso, que es el de ser muy sinceros con nuestro modo de percibir la realidad y con nuestro modo de vincularnos. Solo en esa sinceridad el cerebro puede madurar. Porque lo que ha hecho hasta ahora el cerebro se engaña a sí mismo. Es controlador e idealista. O sea, como si tuviera dos switches, dos funciones. Por un lado controla, pero dice, bueno, no, pero hay una posibilidad de no controlar y de ser buenísimo y de ser amoroso y vinculante. ¿Sí? Pero eso es una compensación del control, no es una sinceridad. O sea, es crear un objeto ideal que sería en este caso la inteligencia vincular. Transformarlo en un objeto... Exactamente. O sea, el único camino coherente es que cada uno de nosotros se dedique a comprender cómo funciona este nivel de percepción que está en nosotros y que es predominante y que se alimenta constantemente porque la civilización lo alimenta, porque la civilización está basada en la inteligencia controladora. Y al comprendernos profundamente, empezar a ayudarnos vincularmente a comprendernos cómo funcionamos. Yo creo que todo vínculo humano tiene que atravesar, o sea, que todo encuentro humano tiene que atravesar por la sinceridad del desencuentro para que surja el encuentro. Nosotros partimos del anhelo de encuentro,
que es propio de la mente controladora. Y terminamos en el desencuentro. Si partiéramos de nuestra dificultad vincular con una profunda sinceridad para darnos cuenta por qué nos cuesta tanto abrirnos y dejarnos transformar por los otros, el proceso sería natural. Porque si soy muy sincero, me voy a dar cuenta cuando me estoy defendiendo de que el vínculo me transforme. Cuando estoy teniendo miedo y me siento inseguro porque no puedo controlar el vínculo. Primero tenemos que aceptar que tenemos infinitas construcciones acerca de cómo debieran ser los vínculos. Es decir, vuelvo a la inteligencia tecnológica. La inteligencia tecnológica, cuando percibe, ya sabe lo que quiere que ocurra. ¿Sí? Porque como construye objetos, tiene que saber lo que tiene que ser. ¿Sí? Entonces, está en nuestra propia estructura. En cualquier vínculo, ya saber la forma que tiene que tomar el vínculo. Porque esa es la mente tecnológica. Ya sabe la forma que debe tomar cualquier situación. ¿Sí? Entonces, vuelvo. Para construir un automóvil, ese modo de percibir es perfecto. Pero para un vínculo, si cada uno de los participantes del vínculo ya sabe la forma que debe tener el vínculo en el futuro, esto es conflicto, es inevitable. La única manera que puedo abordar un vínculo es quedar abierto a que no sé qué forma va a tomar ese vínculo. Porque apenas construyo que el vínculo tiene que tener esta forma, lo estoy convirtiendo en algo, en un objeto. Dejó de ser un vínculo. Ya estoy controlando. No puedo dejar de hacerlo. Y por supuesto que toda nuestra psiquis está llena de formas que deben tener los vínculos entre hermanos, entre padres e hijos, entre amantes, entre parejas, entre amigos. Digamos, eso es lo que la psicología moderna ha descubierto con la palabra arquetipo, ¿no? El arquetipo son estos enormes moldes inconscientes de qué forma debe tener cualquier relación. Ya está prefigurada la forma de la relación en el cerebro. Entonces, cuando se encuentran dos personas, sea padre e hijo, sea hermanos, sea amantes, inconscientemente ya está activado la forma que debe tener el vínculo. En consecuencia ya no es un vínculo. Entonces, si no estamos despiertos a esa inteligencia, o sea, todo vínculo tiene que aceptar que esa inteligencia está en funcionamiento y tiene que pacientemente desarmar esa inteligencia. Porque debiera ser una obviedad que es imposible saber qué forma va a tomar un encuentro. La única forma que podemos saber que va a tomar un encuentro es que siga el encuentro. Y el encuentro va a crear sus formas. ¿Sí? Entonces yo no sé cómo tiene que ser mi papá. Yo no sé cómo tiene que ser mi hijo. Yo no sé cómo tiene que ser mi hermano. Yo no sé cómo tiene que ser la persona de la cual me enamoré. No sé cómo tiene que ser. Porque si sé cómo tiene que ser, ya estamos en lo que vos decías. Me tiene que satisfacer ciertas necesidades y ya es un objeto y yo ya sé qué forma debe tener el vínculo. Al otro le pasa exactamente lo mismo y esto es lo que nos sucede. Esto no es inteligencia vincular. Inteligencia vincular es que no puedo saber qué forma va a tener el encuentro. Justamente, como no puedo saber qué forma va a tener el encuentro transforma. Siempre es una nueva forma que transforma a los que participan del encuentro. Y si nos fijamos bien, esto ya está ocurriendo, pero ocurre con sufrimiento. Porque, por ejemplo, las familias. ¿Qué son las familias hoy? ¿Alguien sabe qué forma tiene la familia hoy? Se está transformando, ¿sí? Pero esa transformación continua es un sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay algo que sabe qué forma debiera tener la familia. ¿Sí? Y está buscando una forma, que tenga esta forma.
no está siguiendo lo que ocurre en los vínculos afectivos y en las necesidades emocionales de los que participan, y queda abierto a que tome la forma que toma. O sea, de hecho sucede, pero sufrimos. O sea, ¿por qué sufrimos por lo que es creativo? O sea, estamos sufriendo por lo creativo. Está ocurriendo algo creativo que es la transformación continua, pero nos hace sufrir, lo cual demuestra que profundamente, como especie, no como individuos, tenemos terror a lo creativo. Y lo que queremos es la seguridad de controlar, que somos como especie controladores, pero que estamos destinados a ser creativos. Y creo que eso nos va a llevar unas cuantas generaciones. Digo, de poder empezar a darnos cuenta que si comprendiéramos más a fondo el modo parcial en el que percibimos, podríamos aceptar con mucho menos sufrimiento la creatividad transformadora que está ocurriendo. Porque todos los vínculos van a cambiar porque ya están cambiando. Vuelvo a decirlo, pero ¿por qué sufrimos? El ego sufre. Claro, sufre el ego en el sentido que sabe qué es lo que quiere. Sé qué es lo que quiero. Si sé qué es lo que quiero, está funcionando la mente tecnológica. Lo único que puedo saber que quiero es el encuentro. Si sé que quiero el encuentro, voy a encontrar la forma en que todos los participantes del vínculo coincidan. En una familia, en un grupo, entre amigos, lo que sea. Hasta entre naciones podrían, pero cada nación tendría que dejarse transformar por la otra. Pero estamos en una etapa que nos estamos dando cuenta de que hay otra lógica posible, pero todavía estamos aferrados a la preservación de la identidad. Y cuando hay preservación de la identidad no hay inteligencia vincular. No hay manera de que haya inteligencia vincular si lo más importante es la preservación de la identidad. Si uno lo piensa más a fondo, ¿qué está queriendo preservar cuando preserva una identidad? Está queriendo preservar una memoria. ¿Por qué es una identidad? Es lo que fui. Yo soy así porque siempre fui así y me cuento una historia de cómo fui y esa historia quiero conservarla. Y no quiero que mi encuentro con vos me cambie esa historia y yo descubra que soy de otra manera. Quiero preservar eso. Pero estoy queriendo preservar una memoria, no algo real. Después vamos a la lista y la lista nos demuestra que toda esa memoria es una construcción. Pero pese a que nos demuestra que es una construcción, seguimos queriendo mantener la identidad. Como si la identidad nos hiciera felices. Y yo creo que hasta este punto uno puede darse cuenta que justamente cada vez que uno quiere mantener su identidad, está renunciando al encuentro. Yo definiría el encuentro como aquello que altera la identidad. O sea, si quiero encuentro e identidad se tienen que tensar para que aparezca una nueva dimensión. ¿Sabes lo que digo? En analogía a la binocularidad. Lo que fui hasta ahora y el encuentro tienen que tener una tensión muy grande para que aparezca otra dimensión que es la de la transformación y es la de lo creativo. La información que nosotros percibimos determina la realidad, o sea, la información que registramos determina la realidad en la cual vivimos. ¿Sí? En principio, el universo es exuberante en información. Entonces lo que hace la percepción es recortar una cantidad de información que pueda darle coherencia. Porque más allá de cierto umbral de información, pierde coherencia. ¿Sí? Es demasiada información, como cuando decimos se colgó la computadora porque se abrió demasiadas ventanas, no puede procesar esa información. ¿Sí? Esto es un límite de la percepción.
La percepción necesita, o sea, el requerimiento de coherencia de la información implica un umbral de la cantidad de información que puedo registrar. Es decir, la excesiva necesidad de coherentizar la información lleva a un límite de la capacidad de registro, es decir, a un límite en la sensibilidad, porque la sensibilidad es capacidad de registro. ¿Sí? Es como la filmadora, si le entra demasiada información, no hace imagen. Entonces tiene diafragmas y todos sistemas de selección de la información que le permita coherentizar la imagen. ¿Sí? Ese es un límite a la sensibilidad, ¿no? Entonces, cuanta mayor necesidad de coherencia interna, más límite tiene que haber a la sensibilidad. Un sistema cada vez más sensible tiene que pretender menor coherencia interna. Aceptar cierta desorganización. Aceptar algo que va a experimentar como desorganización. Como desorganización respecto de su pasado, porque no lo va a poder coherentizar. Pero es simplemente la desorganización del pasado, no la desorganización del sistema. Ese creo que es el gran aprendizaje perceptivo. Cuanto más sensibles somos, cuanto más abiertos, va a entrar información que va a desorganizar nuestro pasado. Esto es inevitable, es lo madurativo. Pero nosotros tenemos un requerimiento demasiado alto de coherencia con el pasado. Y esto nos fija un horizonte de sensibilidad. Es decir, no puedo registrar más allá de eso, porque si recibo toda esa información, me descoherentizo, ya no sé quién soy. Este es algo que cualquiera que haya experimentado estados alterados de conciencia va a ver que ese es el umbral. ¿Sí? No se puede coherentizar el mundo de la misma manera que antes. Entonces algo se asusta y empieza a cerrar el foco. Porque cuando perdemos coherencia decimos nos confundimos. Cuando en realidad, si se dice razonamiento, cada vez cuanto más sensible soy, más propenso a atravesar estados que voy a llamar de confusión soy. Pero en realidad no son estados de confusión, son la necesidad de procesar una cantidad de información que es muy difícil de coherentizarla con el pasado. Entonces, cuanto más coherencia quiero con el pasado, menos sensible tengo que ser. Ahora, si soy sensible, ¿cómo hace un sistema para ser cada vez más sensible? Tener menor necesidad de coherencia con el pasado. Si pudiera soltar la necesidad de coherencia con el pasado, cada sistema podría ser enormemente sensible, porque no se sentiría desorganizado, porque es la coherencia con el pasado lo que marca el límite de organización. Hay umbrales de miedo que mantienen cierta coherencia, que si lo vemos en un proceso de crecimiento, estos umbrales de miedo son naturales y funcionales. Ahora, todo crecimiento es transformación. Si un niño se enterara de toda la información que está circulando por la familia, lo que le pasa a papá, lo que le pasa a mamá, sería el horror, ¿sí? Todo niño cuando se entera de ciertas cosas que papá y mamá hacen le causa horror y X años después le van a causar profundo placer, ¿sí? Pero la primera vez que me entero, no puede ser que papá y mamá hagan eso, por ejemplo, ¿sí? ¿Cierto? Un chiquito de 3, 4 años siente horror por lo mismo que va a sentir placer 20 años más tarde. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y esto es natural, porque eso es el crecimiento. En el crecimiento
necesariamente todo proceso de la vida crea burbujas y destruye burbujas. Y la burbuja tiene la misma dignidad que la destrucción de la burbuja. Porque esta es la vida construye burbujas protectoras hasta que lo que creció dentro de esa burbuja protectora puede romper el huevo, puede salir del útero, puede nacer a otra realidad que es más compleja y está en condiciones de tolerar la información que hay en esa realidad más compleja y aprende dentro de esa realidad más compleja hasta que descubre que está dentro de otra burbuja. Cuando descubre que estoy dentro de otra burbuja viene el trabajo de parto. Tengo que volver a nacer. Se tiene que volver a romper esa nueva burbuja. El momento de romper la burbuja va a tener algún grado de traumatismo, pero del otro lado yo ya puedo saber que empieza vuelvo a nacer a otra percepción, a otra realidad que es más compleja. Entonces, si podemos comprender así el pulso de la vida, no necesito proteger la burbuja del ego, porque si no me desorganizo. Una cosa es el proceso natural de crecimiento. Exactamente, y que esa misma identidad que tuvo que ser de esa manera durante cierto periodo, puede desarrollar, el sistema nervioso puede madurar de manera tal de que pueda desorganizar aquello mismo que lo organizó. Ese es un sistema nervioso maduro, que atraviesa por etapas, distintas etapas de su organización. ¿Podemos considerar al ego como una etapa de la organización del sistema nervioso? ¿Como una etapa de la organización del psiquismo? ¿O tenemos que concebirlo como el centro del psiquismo? Estas son dos cosas muy distintas, ¿sí? Hoy por hoy tendemos a concebirlo como el centro del psiquismo. Lo que yo propongo investigar es que el yo es una etapa en el desarrollo del psiquismo. Y que esa etapa de desarrollo del psiquismo tiene que ser trascendida cuando el psiquismo empieza a amar. Cuando realmente anhela encuentro, el yo se descubre como un obstáculo. Cuando hay una madurez en el psiquismo en que el encuentro, el anhelo de encuentro se hace más potente que el anhelo de preservar la identidad, ahí se produce un salto. Ahí el psiquismo suelta la importancia de la identidad y se deja transformar por el encuentro. Y esto son fases de maduración del psiquismo. Si nosotros postulamos que el yo es la fase máxima de maduración del psiquismo, no podemos dar cuenta de este proceso. Creo que seguimos en ese desfasaje entre la mente tecnológica. Esto es algo que se puede percibir. Por supuesto que cuando en cada sistema nervioso el anhelo de encuentro, el anhelo de vínculo, o sea, no el anhelo de romántico, de amor que confirme al yo, sino que el anhelo realmente de encuentro con otros seres humanos o con las demás especies de la Tierra se hace realmente una pasión. Cuando eso empieza a ser una pasión, el psiquismo deja de darle tanta importancia a la identidad y le da más importancia a la transformación, más importancia a descubrirse en el vínculo que a ser siempre la misma persona. Y creo que este es un proceso psicológico que en el futuro lo vamos a ver como natural, ¿no? Como una etapa de la maduración del psiquismo, ¿no? Hoy parece que más allá del yo es algo de gurúes, iniciados y seres excepcionales. Yo creo que forma parte de lo que nos está pasando darnos cuenta que las etapas
de más allá del yo en el psiquismo van a ser algo que muchísimos seres humanos vamos a experimentar y vamos a empezar a encontrarle la coherencia de ese proceso, ¿no? Y la naturalidad de ese proceso, y vamos a tener que aceptar que cuando se empieza a despertar la pasión por el encuentro, pero todavía es muy fuerte el anhelo de preservar la identidad, se atraviesa por una transición muy dolorosa, porque el vínculo va a producir herida narcisista, el vínculo va a doler, tiene que doler para que se despierte la inteligencia vincular. No es un error que está cometiendo alguien, sino que todo buen vínculo va a hacer doler al ego. Y eso debiéramos tomarlo como un síntoma de encuentro, ¿no? Se está produciendo herida narcisista, se está produciendo herida, dolor en el ego. Quiere decir que nos estamos encontrando. Porque si no, los egos están felices, se están mimando unos a los otros, y en realidad ahí hay dominio, ahí hay posesividad, ahí hay ilusión, ahí hay dolor.